¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermana en Cristo, Brenda del Río. Estamos por dar inicio a su programa de Mariología, Panagía, la Toda Santa, aquí en María Visión, así es que no le cambies. Hermanos, les saluda Brenda del Río, su servidora, aquí en María Visión, en su programa Panagia. Nos encontramos al interior de uno de los patios de la Basílica de Zapopan, aquí en Jalisco, México. Por eso ustedes de repente van a estar escuchando algunos cantos desde esta basílica, de este templo dedicado a María que está expectante. Y de ese tema vamos a hablar el día de hoy, porque el tema de este día en Panagia es los faraones actuales. Y es que la causa provida es la causa de Jesucristo. Y vamos a estar refiriéndonos y basándonos en el libro que es Jesucristo mismo, que es el Logos, que es la palabra de vida, que es las Sagradas Escrituras. Y vamos a referirnos a 3 de esos libros. Bueno, primeramente vamos al libro de Jeremías, donde vamos a ver que Jesús, que Dios, que la Trinidad, pues es la que crea la vida. Y que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce desde antes de ese momento. Dice así en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, te conocí. Y para las Sagradas Escrituras, conocer es intimidad, o sea, ya éramos íntimos tú y yo. Antes que salieras del seno, te consagré, o sea, es conocerte y dar una lección, elegirte a ti desde el seno de tu madre. Y dice, antes que salieras del seno te consagré, te construí profeta de las naciones. Y viene el versículo 6. Yo dije, Señor, mira, que no sé hablar, pues soy solo un niño. Y fíjate, para un niño le tenía preparada una misión grandísima. Y el Señor le respondió, no digas soy un niño, porque irás donde yo te envíe. O sea que un niño en el seno de su madre ya tiene una misión. Ya tiene una misión única y irrepetible de parte de Dios. Y aparte ha sido elegido por Él. Y sigue. Y dirás todo lo que yo te ordene. El versículo 8 nos dice, no les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Así que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, hemos sido elegidos, hemos sido consagrados y tenemos una misión única que Dios nos da. Así es que no inicia la vida ciertamente en el momento del parto. Dios desde toda la eternidad nos pensó, nos imaginó tu forma de caminar, de ser, de sonreír y se enamoró de ti. Y por eso tú has venido en la existencia y entonces esa chispa de la vida humana, el espíritu humano que se empieza a gestar en el vientre de una madre, ¿de dónde viene? Pues yo te invito a que vayamos a el Evangelio de Juan, que es es el evangelio más elevado. Recuérdense que tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, Juan tiene un evangelio muy, muy elevado. Yo les digo, ¿cómo no lo va a tener? Si tuvo por maestra, por compañera de camino a la Madre del Señor, que quién sabe cuántas cosas le habrá contado de Jesús. Bien, ¿qué nos dice el evangelio de San Juan? Porque yo quiero decirte que todos los apóstoles murieron, fueron mártires. Sin embargo, Juan estuvo preso en la isla de Patmos. Escribe el Apocalipsis, escribe también las cartas y escribe el Evangelio de Juan. Bien, dice en el capítulo 1, al principio ya existía la palabra. La palabra era Dios. ¿A qué palabra se refiere? Al Logos. En griego,
La palabra es Jesús, es el verbo vivo de Dios. Y dice en el verso 2, ya al principio ella estaba junto a Dios. Desde el principio Jesús no fue después de Dios Padre, fue desde siempre Dios y estaba en él, ¿no? Seguimos, verso 3. Todo fue, dice, ya al principio ella estaba junto a Dios, esta palabra, todo fue hecho por ella, y sin ella nada se hizo de cuanto llegó a existir. O sea, que ni este árbol, ni esta hoja, ni tu vida, ni un astro, ni el mundo submarino, ni lo que existió y lo que existirá, llega a la existencia si no es a través de Jesús. Tú te empezaste a formar en el vientre de tu madre en el momento en que Jesús, el Logos, la palabra viviente de Dios, te dio tu espíritu humano y te dio la vida. Vamos a seguir. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 4. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en la palabra, en Jesucristo está la vida. Y esa vida es luz. Ahora entendemos por qué la batalla que Satanás da es una batalla en contra de la vida. Recuérdense que las cartas de Juan son súper interesantes y las puedes leer en un momento. Es como un pequeño fascículo de lo más profundo, de lo más elevado. Las cartas de Juan te hablan de una batalla entre luz y tinieblas, entre vida y muerte, entre verdad y mentira. Y la causa pro muerte es la causa en contra de Jesucristo. La cultura de muerte, el aborto, la eutanasia, el suicidio y demás hijos e hijastros son hijos de Satanás, que hacen la batalla ¿a quién? A Jesucristo, que es la luz, y que invaden de tinieblas el mundo. Y si no, veamos cómo está México desde que está el aborto en México. Y veamos cómo se deterioró después de 1973 los Estados Unidos, después de haber tenido el craso error sanguinario de aceptar el aborto en febrero de 1973, basándose en un caso de mentira, el caso Roe contra Wade, de una mujer que decía haber sido violada por una banda y que al final, bueno, la defensora, la abogada defensora, habiendo utilizado las mentiras del doctor Bernard Nathanson, hace aprobar el aborto en los Estados Unidos. Le dan su pase para abortar, le dan su permiso para su aborto legal. Un crimen puede ser legal, pero no por eso deja de ser crimen. Y entonces le dan el permiso de abortar después de 30 años. Sale la mujer a decir, yo no fui violada por una banda. Yo tuve una relación con un hombre. Lo único que yo buscaba es que el gobierno me diera dinero porque yo ya tenía otros hijos. Ella jamás se presentó a abortar. El doctor Bernard Nathanson se arrepintió y dijo, años después, yo inventé las cifras sobre las muertes maternas por abortos clandestinos. ¿Por qué? Porque nadie se pone a verificarlas, cosa que sí hizo Argentina. Argentina se metió a ver que las muertes maternas que estaban registradas, pues eran debidas a partos mal atendidos, a muertes en el parto, a embarazos espontáneos, a otras cosas, pero menos del 1%. El 0 y tantos eran de abortos clandestinos. Y no por eso, porque suceda mucho algo, entonces hay que institucionalizarlo. Entonces, como secuestran a muchas personas, nosotros vamos a institucionalizar el secuestro y vamos a facilitar que cada vez que se secuestre a alguien, se deposite en tal cuenta del gobierno, el gobierno ayude con el trámite y entonces se siga secuestrando personas. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, este caso que se basó en la mentira, que nació en la mentira, como nos lo dicen las cartas de Juan, el mundo no es, nosotros no somos del mundo y esta causa de muerte está en contra de la verdad. Se utilizaron mentiras, el doctor Bernard Nathanson las utilizó, la mujer que estaba embarazada las utilizó, bendito sea Dios, nunca se presentó a abortar y inclusive
también se convirtió, no nada más la mujer que dijo haber sido violada y que tuvo a su criatura, no nada más el doctor Bernard Nathanson, que fue por todo el mundo diciendo, yo inventé esto, yo practiqué más de 20,000 abortos, maté a mi propio hijo. Entonces también se convirtió la abogada que hizo que se institucionalizara el aborto y fuera legal y permitido en los Estados Unidos. Entonces, volvemos al capítulo 1 del Evangelio de San Juan. En el verso número 4, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad. Cada vez que a un niño se le permite nacer, el proyecto de Dios sigue adelante. La madre no se daña con el crimen de su hijo, no se mancha las manos de sangre, no daña su cuerpo, no se arriesga. Y dice en el verso 5, la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Y la vida va a vencer, hermanos. La vida vence siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que una mujer se deja engañar, se deja manipular, ¿qué es la manipulación? Darte el derecho de hacer algo que a ti no te conviene, que arriesga tu vida, que destruye tu familia, que destruye a tu país. Y te lo aplican como derecho. Y tú caes redondita, es como si pusieran en el agua muchos brillitos a brillar. Y ahí va un pececito neófito y ¡ñam!, lo engulle. Y estaba un anzuelo envenenado, lleno de muerte. Entonces, esa es la manipulación. Cuando nos presentan como un derecho algo que a ti te arruina, te destruye. Dice en las Sagradas Escrituras que la mujer sensata construye su casa, pero la mujer insensata con sus propias manos la destruye. La destruye. Oye, Brenda, pero que es mi cuerpo, que no tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Ustedes, los del gobierno, ustedes, los demás, ¿qué opinión tienen si es mi problema? No, no es así. Si fuera tu cuerpo, pues bueno, sería una amputación la que te harían, no un aborto. ¿Por qué tu cuerpo tiene dos corazones, el tuyo y el de otro que late en tu vientre? Después de un día de retraso menstrual, está latiendo un corazón humano con un ADN único y con un espíritu, un alma inmortal que jamás, escúchalo, jamás, aunque se destruya ese pequeño cuerpo humano, va a morir esa alma. Esa alma va a morir eternamente. ¿Qué es lo que pretende Satanás? Satanás pretende que ese niño que tiene un proyecto único de Dios llegue a este mundo y con todos sus dones preciosos que va a recibir del Señor, sobre todo a través del bautismo, bueno, pues Él no quiere que gane méritos, no quiere que se generen esos vínculos de amor con otros seres humanos y sobre todo con su Creador, que es Dios y que es la vida misma. No quiere que goce de la gloria y que llegue a niveles de gloria altos en el cielo, porque sabe bien que esa alma no la puede destruir jamás. Podrá destruir su cuerpo, que después el Señor va a levantar resucitado, porque la última en ser vencida será la muerte, como lo dice la carta a los Corintios. ¿Qué es la maldición que entra con el pecado? Entra la muerte, porque no estaba en el plan original. Tú, hermano, tú, hermana, yo, mi familia, toda la familia humana, estábamos diseñados para ser inmortales, para ser insufribles, o sea, no sufrir, y para ser íntegros siempre. Y entonces totalmente felices y libres. ¿Quién viene a restaurar todo esto? Jesucristo. ¿Cuál es el canal que utiliza? Para redimirnos, para vencer sobre la muerte, para pararle el reino de las tinieblas, un vientre materno, el vientre de Nuestra Señora. Toda la historia de la salvación está marcada por nacimientos, por concepciones milagrosas. ¿En dónde podemos empezar? Pues simplemente en Génesis. El Señor toma, ¿sí?, el Señor 4ab, Génesis capítulo 1, 4ab, si no me equivoco, ahorita lo checamos, pero dice así, que el Señor crea a los seres humanos,
no había quien cultivar las tierras, no había un torrente, menciona un torrente. Menciona dos momentos de la creación, el Génesis, dos relatos. En el segundo relato es donde dice, y toma, no había nacido a los seres humanos, crea a los seres humanos de la tierra, crea a Adán de la tierra y lo forma a imagen y semejanza de Dios. Dice hagamos, no dice hago a imagen mía, no, hagamos a imagen y semejanza nuestra al hombre, lo hace de la tierra y después le da un aliento, le sopla aliento de vida en su nariz al varón y él existe. Y después dice que de el varón saca a la mujer. Si el varón se llama Ish, ella se llama Isha, ¿sí? La tomada del varón tomado de la tierra. Entonces imagínense qué cosa tan grande, fíjense, el varón tiene algo de la tierra y algo del cielo, el aliento de Dios. Sin embargo, la mujer no es sacada directamente de la tierra, es sacada del varón que ya es carne y de cerca de su corazón. Y ella, Eva, quiere decir madre, generadora de vida, protectora de la vida, quiere decir vivificante, quiere decir Eva. ¿Y qué sucede? Que ellos son engañados por la serpiente, por esta cultura de oscuridad, de tiniebla, de muerte, y viene la serpiente que los engaña, caen, y entonces entra la muerte en el mundo, y la última entonces a ser vencida será la muerte. ¿Cómo podemos decir que la muerte es un derecho? ¿Cómo podemos decir que yo amo a mi padre cuando prefiero hacerle la eutanasia a cuidarlo con amor, como él me cuidó en los primeros años, como mi madre me cuidó en su vientre? Y si nosotros decimos es un derecho, y se proclama tanto la igualdad y la equidad, muy nuevas palabras últimamente en el argot de los derechos humanos, pero una mujer que ya usó el derecho de alojarse en un vientre, de tomar carne y sangre de su madre también, de ser parida por una mujer, de ser lactada por una mujer, de ser cuidada por la humanidad, quiere negar ese derecho a otras mujeres, a otros seres humanos, a otros latinoamericanos, a otra familia humana. ¿Acaso esto es igualdad? ¿Acaso esto es equidad? Por supuesto que no. Si somos entonces equitativos, tendríamos que conceder al otro lo que nosotros ya usamos para estar presentes y para poder hablar y para poder expresarnos. El primer derecho del cual se derivan todos los demás derechos es el derecho a la vida. Entonces, bueno, el Evangelio de Juan es muy claro en este sentido. También el libro de Jeremías es totalmente muy claro en este sentido, en el sentido de que Dios nos ha tejido en el vientre de nuestra madre, nos ha elegido, nos ha dado una misión, nos dice no tengas miedo, y bueno, Jesús da ese aliento de vida. Pero ahora vamos a ir a contemplar a los nuevos faraones. Vamos, yo les invito a que si tienen sus Sagradas Escrituras ahí, vayan al Éxodo, al capítulo 1 y al versículo número 8. Y vamos para allá. Dice así: entonces subió al trono en Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Quiere decir que el faraón nuevo no conocía al Dios de José, a Yahvé. Y entonces, pues desconocía toda la grandeza de quien inspiraba a José toda esa sabiduría que ayudó a Egipto también. Bien, vamos a leer el verso 9. Fíjense, dice el faraón, cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Fíjense, a pesar de que eran esclavos, a pesar que se les daba lo peor de comer, a pesar de que se les hacía trabajar, no tenían 8 horas de trabajo,
hermanos, tenían muchísimas horas de trabajo. Y sin embargo, decía el faraón, el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Verso 10. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose. Pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Y nos quedaremos pues sin estos maquiladores, ¿verdad? Entonces, el verso 11 dice, entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos, mientras edificaban la ciudad de Pitón y Ramsés. Ciudades, almacén del faraón. O sea, los ponían a trabajar para que guardaran su grano, para que guardaran todo lo que iban ellos construyendo. Bien, dice acá, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban. Yo digo, el gobierno mundial que se oculta tras las Naciones Unidas, que se oculta tras tantos organismos internacionales, no verán que los latinoamericanos y del Caribe son un pueblo fuerte. Tendremos pobreza, pero somos un pueblo fuerte. Seremos pueblos maquiladores, agricultores, pero nos estamos multiplicando y somos un pueblo fuerte, muy fuerte. Bien, pues dice aquí, por eso los egipcios los sometieron a una vida dura de esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra y la otra Fua. Sifra y Fua. Fíjense, y le dijeron, porque eran las que atendían a todas las israelitas, ¿verdad? Y les ordenó, cuando asistan a un parto a las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlos. Si es niña, déjenla vivir. ¿Cómo puedes matar a un recién nacido y decir que nació muerto? Apenas nace su cabecita, entra su cabecita, girarla, romperle el cuello, matarlo y decir, ¡ay, nació muerto! No reacciona este niño. ¿Cómo se podían dar cuenta en ese entonces sin rayos X y nada? Bien, las parteras, dice las Sagradas Escrituras, pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a los niños. Fíjense, pero que ellas lo protegieron, eran objetoras de conciencia. Y entonces el rey mandó llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños? Las parteras respondieron al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Escucha esto, médico objetor de conciencia. Dios premió a las parteras, el pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser tan poderoso por haber temido a Dios. Y él concedió a las parteras una buena descendencia. Entonces el faraón mandó que entonces a los niños recién nacidos los tiraran varones en el río Nilo seguramente. Y entonces, ¿qué sucede? Que una mujer protege a su niño, lo oculta 3 meses, lo manda con su hijita en una cesta con brea y con barro a dejarlo entre los juncos mientras su esposo y él son esclavizados y trabajan. Y entonces su hermanita Miriam cuidaba a Moisés y lo pone justo cuando bajaba la princesa, la hija del faraón, que dice, qué niño tan precioso, lo toma como su hijo. Miriam le dice, yo conozco una israelita que tiene leche, ¿quieres que te lo críen? Y llama a la mamá, imagínate. Entonces este niño es protegido adentro de donde no puede ser lastimado y asesinado, Moisés, en el palacio del faraón. Y este llega a ser el libertador, de Egipto. O sea, del pueblo que estaba sometido, israelita, en Egipto, lo saca. Pero ¿cómo se pudo conceder esto? Se contuvo porque hubo mujeres que protegieron la vida. Su madre, luego la partera, ¿quién más? Miriam, su hermana, y la princesa. Entonces la gracia de Dios cayó sobre aquellos que ¿qué hicieron? Que protegieron a los niños, que no obedecieron al faraón. Así bendecirá a todos los países latinoamericanos y a todos los pueblos que protejan la vida. Con su gracia vendrá una libertad y los faraones caerán. Bueno, este fue su programa Panagia, la Toda Santa, aquí en Luz Católica, María Visión. Gracias por su atención.